Y la otra entidad era la periodontitis úlcero-necrotizante aguda, que por sus siglas o sus abreviaturas en español también se le llamaba PUNA. A partir de la nueva clasificación del año de 2017, a todas las lesiones de este tipo se le conoce como enfermedades periodontales necrotizantes. Mientras que en relación al absceso periodontal, igual en la última clasificación hasta el 2017 se clasificaba en absceso gingival, en absceso periodontal, incluso las lesiones agudas que se daban a nivel de las papilas retromolares de segundas molares también se clasificaba como una pericoronaritis. Pero actualmente, a partir del año 2017, a todas estas entidades se les conoce simplemente como absceso periodontal. O sea, lo que están tratando la manera es de simplificar un tanto los términos. Entonces, a partir de eso, vamos a entrar de lleno a hablar de estas lesiones periodontales agudas. ¿Por qué se les considera como lesiones periodontales agudas? Porque mientras que la periodontitis puede tener varios signos, como lo hablamos anteriormente, varios signos que la identifican. El dolor no es uno de los signos que caracteriza a una periodontitis. Raramente una periodontitis puede causar un dolor agudo, mientras que estas lesiones sí son de tipo agudo y que normalmente el paciente tiende a quejarse de cierto grado de dolor que por lo menos en las enfermedades periodontales necrotizantes es casi severo y en los abscesos periodontales a veces puede ir de moderado a severo. ¿Sí? Entonces esto es como una breve introducción al tema de lesiones periodontales agudas. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar hablando entonces de lo que es la enfermedad periodontal necrotizante. Entonces es importante que sepamos, que conozcamos que a partir del año 2017 en la nueva clasificación a todas se les conoce en conjunto como enfermedad periodontal necrotizante. ¿Cuáles son las características de la enfermedad periodontal necrotizante? Bueno, en realidad, vuelvo y repito, desde 1999 hasta el año 2017, a la enfermedad periodontal necrotizante incluía digamos, un conjunto de enfermedades, de las cuales una era la gingivitis ulcerativa necrotizante y la periodontitis ulcerativa necrotizante. Ha sido considerada como una de las condiciones, vean esto, de mayor inflamación y dolor asociadas siempre a un biofilm bacteriano. La periodontitis necrotizante es menos frecuente que la gingivitis necrotizante y ha sido más frecuente asociada a pacientes que pueden tener alguna infección por VIH, ¿sí? Entonces, estas también son conceptos generalizados acerca de la enfermedad periodontal necrotizante. Eh, esta pues es una fotografía, pero para que ustedes más o menos se vayan formando una idea, esta fotografía ustedes ven ciertos cambios clínicos de color, enrojecimiento, edema de las papilas, y cualquiera pudiera pensar que esto es una placa dentobacteriana, pero en realidad no es una placa dentobacteriana, sino que ya son ciertas, digamos, destrucción de las papilas que luego se pueden convertir en cráteres intraóseos, ¿verdad? Y cierta ulceración del epitelio interno del tejido gingival. Esas ya son características de la enfermedad periodontal necrotizante. Incluso, fíjense, estimados colegas, yo me recuerdo cuando yo estaba estudiante en tercer año, nos decían, es muy difícil de que en la clínica ustedes puedan llegar a ver un caso de una enfermedad periodontal necrotizante. Y nos decían así porque se consideraba que incluso a esta enfermedad se le llamaba la enfermedad de las trincheras porque se consideraba que era común encontrarla en pacientes que habían participado en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estos pacientes, ¿verdad? Que vivían atrincherados, se podría decir, para defenderse en situación de guerra, eh, manifestaban muchos periodos de estrés. Entonces, el estrés, pues es definitivamente una situación que hace que disminuya la capacidad de defensa inmunológica del organismo y por lo tanto eran pacientes que estaban muy expuestos a sufrir este tipo de lesiones. Pero hoy en día, incluso aquí en clínicas de la Facultad de Odontología, no nos hemos escapado
de ver, tal vez esporádicamente, pero no nos hemos escapado de ver y de tratar algunos casos con enfermedad periodontal necrotizante. Es decir, no se puede decir de que hoy en día no veamos casos, más con el grado de tensión o estrés que de alguna manera todos padecemos en algún grado, podemos llegar a ver algunos casos de enfermedad periodontal necrotizante. Entonces, en relación a eso, la incidencia y prevalencia de la enfermedad, vean, esto es bien importante. Estudiantes en periodos de mucho estrés, y esto lo reporta la misma literatura. En uno de los artículos que les compartí, que es el artículo precisamente de David Herrera, ¿verdad? En donde habla de lesiones periodontales agudas en el Periodontology 2000, del año 2014. Precisamente ahí él o ellos presentan varios estudios y en donde los estudios ellos llegan a la conclusión que generalmente los estudiantes en periodos de mucho estrés son los que tienden muchas veces a padecer este tipo de lesiones. Pacientes VIH positivos, ¿verdad? Por eso cuando vemos a un paciente con estas características de las cuales yo les estoy hablando, no dejemos de pensar que en algún momento pudieran tener algún tipo de relación con una infección por VIH, ¿verdad? Y otros sujetos con mala nutrición, ¿verdad? En Chile, por ejemplo, se hicieron un estudio entre 9.203 estudiantes donde 6.7% presentaron alguna afección necrótica a nivel de las papilas. Y muchas veces esto se relacionaba con estudiantes que estaban en periodos de mucho estrés. Por ejemplo, aquí en la facultad, yo en el tiempo presencial, siempre lo he comentado, que algunas veces previo a los periodos de pruebas académicas, de exámenes, a veces incluso es común ver a los estudiantes que tienen alguna afección por herpes labial, ¿verdad? Entonces, muchas veces está relacionado con eso, por, digamos, esa disminución en la capacidad de defensa inmunológica de nuestro organismo que tenemos precisamente en esos periodos de estrés. La mala nutrición definitivamente también, ¿verdad? En Sudáfrica ya hicieron un estudio donde 3.3% de sujetos entre 3 y 48 años de edad presentaron algún tipo de gingivitis necrotizante y el 73% de estas mismas personas estuvieron comprendidas entre los 5 y 12 años de edad, la mayoría de una clase socioeconómica baja, ¿verdad? Y eso, esa misma situación socioeconómica baja muchas veces está ligada con una mala nutrición. Entonces, que también va relacionada con la baja capacidad de defensa del sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces, estos son generalidades acerca de la enfermedad periodontal necrotizante. En Nigeria también hicieron un estudio donde la prevalencia de gingivitis necrotizante estuvo entre un rango de 1.7 a 15% en niños de 2 a 6 años de edad y 27.2% en niños con desnutrición severa. Entonces, si esto lo llevamos, estos son estudios, digamos, a nivel mundial, pero si esto lo llevamos a la situación propia de nuestro país, desafortunadamente ustedes saben que nuestro país es uno de los que tiene los mayores tasas o índices de incidencia de mala nutrición. Entonces, en el área rural, especialmente, entonces, no deja de ser un factor en donde puede estar relacionado este tipo de presentaciones clínicas. A veces a ustedes les pueden referir un paciente que tiene un caso de periodontitis, por ejemplo, y a veces esa periodontitis no necesariamente debe de ser una periodontitis por los signos que ya hablamos, sino que a veces pudiera ser una enfermedad periodontal necrotizante en una persona con mala nutrición. Y a veces, como les digo, personas que están bajo un periodo de estrés muy grande y no debemos de descartar la presencia de pacientes que pueden estar con una deficiencia inmunológica debido a ser pacientes portadores del virus de inmunodeficiencia humana VIH, ¿verdad? Entonces, estos aspectos son importantes o conceptos generales importantes que debemos de tener. Su etiología, ¿de dónde se deriva, digamos, una enfermedad periodontal necrotizante? La misma fue demostrada por Vincent en 1896. Y vean, ustedes ya en el curso de microbiología, pues yo estuve hablando con el doctor Jorge Ávila
Y él me comentaba que sí, en el segundo año, pues les abarcan bastante acerca de los periodontopáticos que están relacionados al desarrollo de la enfermedad periodontal. Por eso es que quizá en este curso no lo hemos profundizado tanto, pero ustedes recordarán que la periodontitis generalmente está desarrollada o su factor etiológico generalmente son enfermedades son mejor dicho periodontopáticos con características anaerobias y son facultativos, ¿verdad? Entonces, mientras que la enfermedad periodontal necrotizante también participan otro tipo de microorganismos, tales como, o sea, aparte de haber periodontopáticos, anaerobios, facultativos, gram negativos, también aquí una de las características principales es que aparte de esos microorganismos, tales como la Porphyromonas gingivales, el Actinomyces actinomycetecummitans, la Prevotella intermedia, el Bacteroides forsythus, aparte de todos esos microorganismos, una de las características principales de la enfermedad periodontal necrotizante es que va a haber una participación de espiroquetas, ¿sí? Y bacterias fusiformes. Entonces, muchas veces esto es bien importante, estimados colegas, que ustedes lo conozcan, porque muchas veces se puede hacer uso de su tratamiento de cierto tipo de antibióticos, pero lógicamente tenemos que utilizar antibióticos que vayan dirigidos a combatir los periodontopáticos normales de una periodontitis, pero también tenemos que utilizar antibióticos para combatir la presencia de espiroquetas, ¿verdad? Y estas espiroquetas pues tienen la capacidad, ¿verdad?, de invadir el epitelio y el tejido conectivo y así como liberar endotoxinas que van destruyendo ese tejido conectivo. Por eso es que más adelante vamos a observar que una de las características clásicas de la enfermedad periodontal necrotizante es precisamente esa ulceración y esa necrosis a nivel epitelial, a nivel del tejido conectivo y a nivel óseo. Y por eso es que se tienden a formar esas úlceras, digamos, ya necróticas a nivel de los tejidos periodontales. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? No sé si tienen alguna duda hasta este momento. O si voy muy rápido, ustedes me dicen. Bueno. Sí, doctor, vamos bien. Bien, sí, yo venía un poco acelerado porque no encontraba dónde conectarme, pero por fin, gracias a Dios, encontré un lugar donde poderlo hacer. Entonces, me da pena ir un poco rápido, pero si vamos bien, cualquier cosa me pueden decir en cualquier momento. Entonces, una de las características comunes de estas enfermedades periodontales necrotizantes, y en este artículo que les compartí, lo indica. Yo les pido favor de que lean este artículo con mucha calma. En este artículo se describe bien detalladamente y de una manera hasta muy clara, les podría decir, lo que son las características clínicas, las características microbiológicas, las características histológicas y en alguna manera les habla acerca del tratamiento. Y aquí en este artículo les habla exclusivamente de la enfermedad periodontal necrotizante y del absceso agudo. Entonces, léanlo detenidamente. La intención era que ya lo hubieran adelantado en leerlo para el día de hoy, pero yo sé que también tienen una serie de compromisos. Si no han podido hacerlo, los invito a que lo lean en algún espacio que tengan. Pero una de las características comunes que describe este artículo es que una de las características de esta enfermedad periodontal es el dolor. Aquí, miren, yo en alguna oportunidad de las clases les indicaba de que normalmente el paciente dentro de sus motivos de consulta de periodoncia, no es común que llegue, es que fíjese que tengo mucho dolor a nivel de la encía. Sí puede pasar, pero es muy raro. Pero cuando sí les dice, miren, no aguanto el dolor que tengo a nivel de la encía, muchas veces o en algunas ocasiones uno puede ir pensando en algún tipo de lesión periodontal de tipo agudo, ¿verdad? No necesariamente una enfermedad periodontal necrotizante, pero sí una lesión periodontal de tipo agudo que ya puede ser también un absceso periodontal. Entonces, esta fotografía si no es ni de algún paciente mío, ni de algún paciente de algún estudiante, ni es una fotografía únicamente clínica que saqué de uno de los journals que les compartí.
Pero ustedes pueden verse y darse cuenta acá, realmente, esto probablemente aquí hay algunos irritantes propios, ¿verdad? De la placa bacteriana, pero aquí se puede notar muy bien que lo que existe es una ulceración, ¿sí? De todo el tejido gingival del epitelio interno, ¿verdad? Existe una necrosis de las papilas y una de las características es que esa necrosis muchas veces se inicia cabalmente a partir de lo que es el segmento de los dientes anteroinferiores. Entonces, esto, estimados colegas, en un paciente es extremadamente doloroso, ¿sí? Entonces, por eso es que el paciente cuando llega a sus consultorios, lo primero que manifiesta es, miren, no puedo masticar, no puedo comer adecuadamente, nomás me toco con las yemas de los dedos, me sangra y tengo un dolor que no me deja llevar una adecuada o calidad de vida, ¿sí? Entonces, este es el problema y el problema se agudiza más cuando ya involucra los tejidos de soporte periodontales. Entonces, esta fotografía creo que ya definitivamente es un caso de una periodontitis ya úlcero-necrotizante, como se llamaba anteriormente, pero ahora en general, como les digo, se denominan enfermedades periodontales necrotizantes, ¿sí? ¿Cuáles son las características clínicas en general? Pues las características clínicas en general son, entonces, que va a existir una necrosis y úlceras a nivel de la encía libre. Las lesiones, de una manera patognomónica, podríamos mencionar, se inician a nivel de la papila interdental. Lógicamente va a haber un eritema marginal. Y como les decía anteriormente, la principal localización va a iniciar generalmente en el sector anteroinferior, ¿verdad? Eso no quiere decir que otras áreas de los tejidos puedan estar afectadas, pero va a iniciar a nivel del sector anterior inferior, ¿verdad? La hemorragia gingival pues siempre sigue siendo un hallazgo frecuente. Y luego vuelvo y repito, el dolor tiene un rápido comienzo y ocurre con diferentes grados de severidad. Es decir, algunos pacientes pueden decir, bueno, sí, me duele poco o medio o un dolor alto, pero siempre una de las características principales de este tipo de lesiones periodontales agudas es que va a haber mucho dolor, ¿verdad? La necrosis ya puede afectar el ligamento periodontal y el hueso alveolar, ¿verdad? Como la enfermedad progresa, la papila interdental presenta ya cráteres interdentales. Si los cráteres son profundos, la cresta ósea empieza a exponerse y a desnudarse, tal como lo vimos en la fotografía anterior. Y estos cráteres favorecen la acumulación de más carga bacteriana. Es decir, es tanto el dolor que estos pacientes pueden expresar que muchas veces ya hasta el propio uso de una seda dental, el propio uso de un cepillo normal, les puede causar un dolor tal que los pacientes evitan hacer su higiene bucal normal. Entonces eso mismo facilita la mayor acumulación de carga bacteriana, ¿verdad? Como les repito, la hemorragia gingival siempre va a ser un hallazgo frecuente y pueden presentarse ya secuestros óseos, especialmente en pacientes inmunocomprometidos, pero estos secuestros óseos ya van a suceder cuando definitivamente las úlceras o todo el proceso necrótico pasan de un tejido gingival allá lo que es el soporte óseo como tal, ¿sí? Estas son otras características, ¿verdad? Va a haber una pseudomembrana sobre el área necrótica. Esa pseudomembrana es la que en algunos casos podemos confundir con una placa bacteriana, pero no es más que una membrana que está siendo representativa del área necrótica que aparece a nivel de los tejidos. Lógicamente estos pacientes cursan con mucha litosis, ¿verdad? Y una litosis que no va a estar presente, o sea, no la vamos a percibir a una corta distancia. Es decir, podemos estar a 1 metro, 1,5 metros del paciente y se percibe esa halitosis que el paciente manifiesta. Todo por los procesos ulceronecrotizantes que tiene el paciente. Otros hallazgos que son menos comunes, pero que pueden aparecer, es que puede aparecer una fiebre, ¿verdad? Puede haber ya un compromiso ganglionar, ¿verdad? Por adenopatías en el área submandibular. Y acá, ¿verdad? Lógicamente, cuando la pseudomembrana que está cubriendo esa área necrótica es removida, puede quedar un tejido conectivo expuesto sangrante
lo cual puede provocar mayor dolor en el paciente, ¿verdad? Entonces, todo esto son características de la enfermedad periodontal necrotizante. Ahora bien, en cuanto a lo que es el tratamiento de la enfermedad periodontal necrotizante y en cuanto a lo que es el tratamiento de las periodontitis como tal en sus diferentes estadios y grados, honestamente yo les he hablado muy poco, porque realmente dentro del curso más adelante van a venir otros colegas que les van a hablar con mayor amplitud de lo que es el tratamiento. La doctora Lorna Gregg y la doctora Pilar Urizar tienen ahí temas preparados donde con mayor énfasis se va a hablar acerca del tratamiento. Yo únicamente les he dado algunas generalidades porque lo más importante, estimados futuros colegas, es que ustedes en este momento sepan diagnosticar. Pero en este momento les voy a hablar generalidades también de cómo se puede manejar la enfermedad periodontal necrotizante. Lógicamente, como les indicaba, uno de los mayores manifestaciones que el paciente indica acerca de la enfermedad periodontal necrotizante es la presencia de dolor. Por lo tanto, el tratamiento de la fase aguda es lo que primero tenemos que resolver, ¿sí? El paciente va a quedar tan complacido solo con el hecho que ustedes eliminen ese dolor que tiene. Por eso el tratamiento de la fase aguda es lo primero que tiene que realizarse. Luego, pues ya el tratamiento de las condiciones preexistentes, ¿verdad? Si el paciente está alterado, si el paciente tiene alguna situación que le provoca cierto grado de estrés, ¿verdad? Hay que tratarlo, hay que acompañarlo con una ayuda médica, ¿verdad? O alguna situación que haga que el sistema inmunológico del paciente esté disminuido en su reacción, lógicamente tenemos que acompañarlo con ese tratamiento de las condiciones preexistentes. Después de que hagamos el tratamiento de la fase aguda, van a quedar ciertas secuelas, ¿verdad? Como recesiones gingivales y un sinfín. Van a quedar probablemente dehiscencias, van a quedar probablemente áreas óseas expuestas. Por lo tanto, después tenemos que dar el tratamiento de las secuelas de la enfermedad, ¿verdad? Y por último, se tiene que dar un mantenimiento o fase de soporte, ¿verdad? El mantenimiento o fase de soporte es un tratamiento, jóvenes, que ustedes en sus clínicas, en sus consultorios, pues ya debe de ser de base. A todos los pacientes que les damos algún tipo de tratamiento de enfermedad periodontal, les tenemos que dar un seguimiento, ya sea cada 3, cada 6 meses, cada año, dependiendo de la situación en la que se encuentra el paciente. Pero el mantenimiento o fase de soporte pues no es exclusivo del manejo de la enfermedad periodontal necrotizante. A todos los pacientes de por sí les debemos de dar ese mantenimiento o fase de soporte, ¿sí? Entonces normalmente lo primero es hacer un debridamiento. Un debridamiento pues es prácticamente un abordaje, ¿verdad? Interno para poder remover primero todos los irritantes, ¿sí? Que se pueden encontrar en la profundidad de los surcos, ¿verdad? Enjuagues con clorexidina, ya sea el 0.12 o 0.20% que se le puedan recomendar al paciente, ¿verdad? También en estos pacientes, ¿verdad? Tomando en cuenta que una de las características microbiológicas del paciente es que van a haber abundantes espiroquetas y abundante cantidad de bacterias anaerobias. Definitivamente el uso de peróxido de hidrógeno o comúnmente conocido como agua oxigenada al 3% de forma diluida es uno de los, se podría decir, colutorios que se le puede dejar como un tipo de enjuague de tratamiento auxiliar para ir disminuyendo esa carga bacteriana. Lógicamente, la combinación de antibióticos, ¿verdad? En estos casos no podemos dejar de combinar antibióticos. El metronidazol en 250 miligramos es la primera elección para tratamiento especialmente de las espiroquetas, que es una bacteria común en estos casos, pero como no vamos a dejar de encontrar otros periodontopáticos, como les había mencionado, como el Bacteroides furfaitus, la Prevotella intermedia, el Actinomyces tecomyces y todos los periodontopáticos propios de la microbiología de la enfermedad periodontal que les mencionaba, ustedes vieron algo de eso en el segundo año con el doctor Jorge Ávila. Todos estos se debe de combinar algunas veces también con otros antibióticos como la amoxicilina. Entonces a veces se hace una combinación para tratar la enfermedad periodontal necrotizante administrando tanto amoxicilina con
metronidazol, ¿verdad? Como antibióticos de elección, ¿sí? Y esto de los antibióticos, esto no es algo, jóvenes, que de alguna manera se esté diciendo únicamente por la experiencia clínica. Hay mucha evidencia científica, ¿verdad? Aquí les presento algunas evidencias científicas, ¿verdad? En donde prácticamente se habla de eso, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que un frecuente miembro de la microbiota subgingival es el Aggregatibacter actinomyces tecomitans, o el que antes se llamaba Actinomyces actinomycetecomitas, ¿verdad? Ahora solo se le cambió el nombre de Aggregatibacter, pero muchas veces resiste al tratamiento mecánico. ¿Qué quiere decir esto? Que no es suficiente únicamente con hacer debridamiento y dar algún tipo de apoyo con clorexidina como tratamiento mecánico. Muchas veces este tipo de enfermedades periodontales debe de tratarse combinado también con algún tipo de antibiótico terapia. Si solo realizamos el tratamiento mecánico, no va a ser suficiente. Entonces, muchas veces tenemos que hacer una combinación de ese tratamiento mecánico con la presencia de antibióticos o con la administración oral de antibióticos. Y en estos casos, como les repito, la mejor combinación es dar amoxicilina como un antibiótico bacteriolítico de amplio espectro y el metronidazol, que es activo contra bacterias anaerobias y espiroquetas, ¿sí? La combinación de estos dos antibióticos ha sido la elección favorita en la terapia adjunta periodontal en las 2 últimas décadas, según este artículo publicado en el Journal Clinical Periodontal de 1998. Y esto es lo que se demuestra mediante la evidencia científica, pero lógicamente nosotros bajo algún tipo de experiencia clínica lo hemos, valga la redundancia, lo hemos experimentado y lo cual pues nos ha dado algún buen resultado, ¿verdad? Doctor, disculpe. Sí. Podría retroceder solo una diapositiva, ahorita le digo, por favor. Esta No, la otra. Esta. Y la anterior a esa. Es de que aquí tienen esta. Esa ya, ahí está. Ahí estamos, gracias. Bueno, entonces nos habíamos quedado en que habíamos combinado unos antibióticos. Bueno, esta fotografía realmente ya es una fotografía de un caso clínico, ¿verdad? Vuelvo aquí, bueno, la doctora Pilar Urizar ahora sí que nos ha estado apoyando bastante, ¿verdad? Con algunos casos clínicos, pero me gusta presentar esta fotografía y cuento con la autorización de la doctora Pilar Urizar. ¿Por qué? Y aquí me recordarás, Pili, si estás presente, porque esta fotografía corresponde a un caso clínico que manejó la doctora Pilar Urizar en su tiempo de estudiante. No recuerdo, Pili, pero creo que estabas en 4º o en 5º año cuando manejaste este caso. Y si no mal recuerdo, este caso correspondía a una estudiante de aquí de la universidad. Me corregirás, creo que era estudiante de la Facultad de Farmacia. Y que precisamente me recuerdo como que consultó precisamente por dolor, ¿verdad? No consultó tanto porque mira, me están sangrando las encías o porque, no, simplemente consultó con dolor. Y yo cuando presento este caso en algunas oportunidades, siempre les pregunto a los estudiantes previamente que qué consideran que es esto. Y yo creo que ahorita con lo que ya les dije, yo creo que ustedes ahorita en este momento ya no pensarán que es placa bacteriana, ¿sí? Esto que les estoy mostrando aquí, miren todas las características cómo coinciden. Coinciden en que, primero, la paciente, bueno, como les digo, uno piensa luego que el paciente puede estar inmunocomprometido por alguna situación, incluso hasta por VIH, ¿sí? Pero también el paciente puede estar sometido a grandes cargas de estrés, a grandes cargas, digamos, emocionales, que su sistema inmunológico se puede ver comprometido, a tal punto que una de las características es que empieza una destrucción que empieza generalmente a nivel de lo que son los dientes anteroinferiores. Esto que ustedes están viendo acá no es más que esa capa de pseudomembrana que está por encima del proceso ulcerativo, del proceso necrótico y que empieza a nivel de las papilas. Si esto se traslada al hueso, pues ya se empiezan a formar cráteres óseos a nivel del hueso
Y esto, lógicamente, es otra situación que lleva a una destrucción amplia, rápida, progresiva de las estructuras de tejidos, de los tejidos periodontales, si no se le da un tratamiento adecuado a tiempo, ¿sí? Me gusta presentar este caso porque es un buen ejemplo y que este caso, pues, bueno, lo manejamos ahí conjuntamente con la doctora Pilar Urbisa, pero en su tiempo de estudiante. Y por eso les digo, yo les decía, a mí cuando era estudiante me dijeron, miren, en su vida ustedes va a ser muy difícil que encuentren un caso de enfermedad periodontal necrotizante. Pero no, al menos aquí, incluso aquí en la facultad y en la consulta privada, yo sí he visto casos de enfermedad periodontal necrotizante. Más con los niveles de tensión que hoy en día estamos manejando por diversas circunstancias, puede ser común de que algún paciente presente este tipo de lesiones. Y este es un caso que la doctora Pili Urizar en su tiempo de estudiante manejó, lo manejó muy bien. Estas son algunas fotografías, si ustedes se dan cuenta, pues en el sector palatino no presentaba realmente algún tipo todavía de lesión de ese tipo, al menos en la arcada superior, sí presentaba ciertas áreas de inflamación, quizá propias de un proceso de gingivitis o una periodontitis inicial o estadio 1. Igual en el arcada lingual, si ustedes se dan cuenta, pues sí presenta cierto grado de irritantes, ¿verdad? No se ven que hayan úlceras como tales en las papilas, sí un poco inflamadas las papilas que van hacia la dirección lingual, ¿verdad? Y esto fue ya, digamos, vean el caso inicialmente cómo se veía, ¿sí? Vean el grado de ulceración que se ve acá. Y vean acá, ya cuando la doctora había hecho en su tiempo de estudiante, digamos, todo el tratamiento de dar algún tipo de enjuague o de apoyo con clorexidina, dar algún tipo de enjuague como peróxido al 3% diluido y combinar una antibiótico-terapia, pues lógicamente ya es llevar al paciente a esta situación. Secuelas del tratamiento, lógicamente va a haber una apicalización de los tejidos, ¿verdad? Eso es importante explicárselo al paciente, ¿verdad? Siempre que ustedes van a hacer un tratamiento, y esto no solo con la enfermedad periodontal necrotizante. Hay ciertos pacientes que van a presentar un grado de periodontitis y que una de las secuelas va a ser que después de que se dé tratamiento, lógicamente los tejidos van a desinflamar y como resultado de esa desinflamación, muy probablemente ciertas troneras o ciertas áreas de las papilas van a quedar ciertos espacios por la misma desinflamación de los tejidos. Entonces, y a veces incluso puede quedar cierto grado de sensibilidad dentaria a nivel de los dientes, que en la mayoría de casos va disminuyendo progresivamente o que se puede dar tratamiento. Pero son advertencias que ustedes, estimados futuros colegas, le tienen que dar a sus pacientes, de que en algún momento este tipo de lesiones van a tener estos efectos secundarios. Por eso les decía, una de las situaciones que ustedes deben de dar después del tratamiento de la fase aguda es el tratamiento de las secuelas de la enfermedad. Me voy a detener un momento porque me parece que Alejandra, habías levantado la mano, me parece. Sí, es que quedé con una duda, Ujú. porque en esta imagen del tratamiento eh, dijo que, o sea, no vamos a tomar como placa en sí lo que observamos, pero si tampoco ha llegado a ser un cráter, porque todavía no ha llegado a nivel óseo, entonces no sé qué es lo que estamos viendo, ¿me explico? Sí, voy a regresar la fotografía. Sí. Creo entender tu pregunta, Ale. Digamos, ¿cómo diferenciar cuando ya realmente hay un cráter? Mira, Ujú. eso realmente, el cráter o exposición ósea, muchas veces yo te lo digo en los pocos casos que hemos manejado esto, porque tampoco es que esto, por lo menos en lo personal, no es que lo vea tan frecuente, no es algo tan seguido verlo en la clínica, pero que sí hemos visto casos. Lo que pasa es que esto representa, no es una placa bacteriana, ¿verdad? Y lo que pasa es que aquí solo lo podemos ver en fotografía, pero al verlo en el paciente como tal, cuando hacemos el debridamiento, y es más, el debridamiento inicialmente se tiene que hacer bajo anestesia local, porque querer hacer un debridamiento donde quites esta placa pseudomembranosa que está aquí, si lo haces sin anestesia, pues lógicamente va a ser muy doloroso para el paciente. Entonces, muchas veces, solo al hecho de quitar este tejido,
y ves realmente la ulceración únicamente de los tejidos, pero no ves una exposición ósea, quiere decir que no ha llegado a niveles de la cresta ósea. En este caso, yo no recuerdo, y tal vez Pilar nos puede ayudar un poco ahí, pero no recuerdo yo que ya esto haya llegado hasta niveles óseos, ¿sí? Pero ya cuando llega a niveles óseos, lógicamente ya logras ver una exposición ósea, ¿verdad? Y es donde ya muchas veces ya se puede ver esa manifestación de los cráteres, de los cráteres óseos. ¿Dónde puedes ver una manifestación de los cráteres? En este caso, por ejemplo, esta es una fotografía del libro, pero acá, por ejemplo, en este caso, sí, muy probablemente, si te das cuenta, ya prácticamente estamos desde aquí que está la unión cemento-esmalte hasta este nivel. Lógicamente, si la cresta ósea normalmente está a 2 milímetros de distancia de la unión cemento-esmalte, muy probablemente este tipo de lesión sí ya provocó una expansión hasta el nivel óseo y probablemente aquí ya puedes ver esos cráteres óseos afectados por los periodontopáticos propios de la enfermedad periodontal necrotizante, ¿verdad? ¿Sí? No sé, Ale, si me doy a explicar con tu pregunta. Sí, sí, a eso me refería, a que Gracias. no lo lograba ver, pero ya. Exacto, exacto. Pero bueno, gracias, Ale, por tu intervención. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y no tengan pena en preguntar. Realmente, si yo no les puedo responder o no me considero que tengo la respuesta adecuada, pues ahí o lo investigamos, le pido apoyo aquí a mis compañeros que están presentes, o vemos cómo hacemos para resolver la duda, pero realmente miren, en esto de la ontología joven, realmente nosotros vamos a tener siempre más de alguna pregunta, siempre más de alguna duda. Ustedes en su ejercicio profesional siempre más de en algún momento van a tener que recurrir a algún especialista en alguna otra área que no dominamos. Entonces, dudas siempre todos tenemos y es parte de nuestra profesión. Así es que ustedes no se sientan mal en preguntar. Y gracias, Ale, por tu participación, ¿verdad? Hay otros dos participantes acá que levantaron la mano, pero no sé quiénes son. No lo logro ver, pero pueden Gabriel Monroy y David. Gabriel, estás en mi grupo, creo yo, ¿verdad, Gabriel? Sí, doctor. Bien, le quería preguntar cómo llegaron a dar que era esa enfermedad y, por ejemplo, no cálculos etarios, que yo los miro bien parecidos. Sí, sí, es No cierto. sé cómo lograron diferenciarlos. Acá, definitivamente. En este caso, cuando yo hago esa pregunta, miren ustedes qué creen que es esto. La mayoría dice, no, pues es placa bacteriana, ¿verdad? Y tener razón, ¿cómo es que uno llega a dar realmente el diagnóstico? Pues lógicamente, mira, Gabriel, pues en primer lugar, te digo, una de las grandes manifestaciones de estos pacientes es que el dolor, ¿verdad? El dolor es muy intenso, ¿sí? Los pacientes te manifiestan demasiado dolor y te manifiestan especialmente que ya tienen dificultad para poder masticar. Esa dificultad viene por las úlceras que aparecen aquí a nivel del epitelio interno, ¿sí? Cuando te das cuenta, cuando ves clínicamente al paciente y tratas la manera de quitar esta placa pseudomembranosa que está acá, no es la característica de una placa bacteriana. La placa bacteriana, si bien es cierto, es blanca, ¿sí? ¿Verdad? Es como una masa, ¿sí? Que se va formando alrededor de los dientes. Esta placa pseudomembranosa, ¿sabes una cosa, Gabriel? Se parece más a la apariencia que da una secreción purulenta, una secreción como normalmente lo llamamos el pus, ¿verdad? Es una secreción como purulenta, más líquida, no es tan sólida, digamos, como la placa bacteriana. Algunas veces, pues, el paciente, pues, puede, digamos, tener fiebre y algunas veces sí puede tener también una ganglios submaxilares agrandados también, ¿verdad? Entonces son otras características generales, pero generalmente dolor, la presencia de esta placa pseudomembranosa y cuando quitas esta placa pseudomembranosa, ves bastante ulcerada todo el epitelio interno. Son, te diría yo, características clínicas que tal vez, Gabriel, en una fotografía, como me decís, cualquiera podría decir, esto es sarro o esto es una placa bacteriana. Como decís, es un poco difícil poder decir, ah, sí, esto es una enfermedad periodontal necrotizante, pero cuando lo veas clínicamente, ahí es donde vas a ver este tipo de características. Recuerdo yo que la doctora Orozco también manejó un caso con un
estudiante con Saúl, si se recuerda, Mariela. Y David, yo quería compartir la foto porque creo que es ad hoc, pero yo no la Marcela tengo. Mendoza y el doctor López levantan la mano para ir en orden. Yo quería aprovechar eso porque me recuerdo que la doctora Orozco manejó un caso con un estudiante también hoy en día colega, pues Saúl, pero no me recuerdo ahorita en este momento su apellido. Y fue un caso donde ahí era todavía mucho mayor la manifestación de estas lesiones. Entonces, tal vez Marielita, si tiene la foto ahí a la mano y la puede compartir, se lo voy a agradecer, pero habían otras manos levantadas, me decían, ¿verdad? Marcela Mendoza, sí. Sí, Marcela, es tu tiempo. Doctor, yo solo quería saber qué dijo que significaba debridamiento. Bueno, el debridamiento no es más, pues prácticamente que hace de cuenta que es como, a veces en cirugía van a escuchar mucho ese término, ¿no? Ahora, debridar, prácticamente debridar es como crearse un espacio, como crearse un camino, como hacer como agrandar acá para hacer una accesibilidad y poder limpiar. Eso prácticamente es un debridamiento, ¿sí? ¿Verdad? Que lo puedes hacer con una hoja, un mango de bisturí, lo puedes hacer acá, lo puedes hacer con una pinza Kelly, puedes ir abriendo y creándote un espacio para poder abrir. Eso básicamente es el debridamiento, ¿verdad? Y ese Gracias. debridamiento, que es con lo que iniciamos acá, puede ser muy doloroso para el paciente. Acuérdense que va a ser la primera cita donde el paciente llega con dolor. Por eso es que es importante colocar anestesia en estas regiones para poder hacer esto, ¿verdad? Esto, hacerlo en la primera cita con el paciente y solo con anestesia tópica, por ejemplo, o sin anestesia, pues lógicamente el paciente no es alguien que va a soportar esto, ¿verdad? Porque una de las primeras manifestaciones, como les digo, es que el paciente llega con un dolor muy agudo, ¿verdad? Sí, me parecía que el doctor López parece que había levantado ahí la mano, o, Marilita, no sé. Sí, Sí. buenos días. Buenos días, doctor López, bienvenidos. Qué gustazo de oírles y agradezco a los jóvenes por ser participativos haciendo preguntas. Y lo felicito porque también los temas que usted ha impartido son muy importantes, muy dinámicos, muy atractivos. Solo me gustaría también aportar para que se simplifique los conceptos, lo que decía la señorita, que era debridar, es limpiar. Cuando dicen hay que debridar la herida, es quitar todo lo necrótico, todo lo sucio, y en este caso, pues es quitar todo eso que se ve que no es tejido, ¿verdad? No es parte del cuerpo. Ahora, en cuanto a la diferencia, ¿qué es una membrana pseudomembranosa y qué es cálculo? Es bien sencillo. El cálculo es una piedra. Ustedes lo van a sentir, van a percibir la consistencia de una piedra que está adherida al diente. La placa bacteriana también está adherida al diente. En cambio, la pseudomembrana está adherida a la encía. Y cuando ustedes tratan de eliminar esa pseudomembrana, que como dijo el doctor Castillo, casi siempre es amarillenta, cuando tratan de eliminarla, pues abajo queda un área sangrante, porque esa pseudomembrana está en lugar del epitelio. Esa encía no tiene epitelio, está ulcerada, pero la úlcera está cubierta con esa pseudomembrana fibrinosa, ¿verdad? Cuando uno trata de quitar esa mancha amarilla o esa secreción o esa pseudomembrana, es una pseudomembrana amarillenta, cuando uno la trata de quitar, queda sangrando. Y por eso es la identificación de que estamos frente a una gingivitis ulcerosa. Por eso el término de ulcerosa, porque tiene úlceras. Normalmente la encía no está ulcerada así externamente. Dijimos que estaba ulcerada adentro, en el epitelio interno, pero no se ve. En cambio, en este caso sí, y está cubierta por una pseudomembrana, pero adherida al epitelio. En cambio, la placa bacteriana del cálculo está adherido al diente. Muchas gracias, chicos. Muchas Doctor, gracias. gracias. Muchas gracias a los estudiantes por sus preguntas y doctor López, gracias por su intervención. Ya vieron por qué les digo de que a veces también mis compañeros pueden tener mejores palabras para poderlo explicar. Entonces, si en algún momento no les puedo explicar de la mejor manera, yo les agradezco el apoyo que ellos me brindan en esta oportunidad. David,
Tengo Sí, la foto sí, si gusta. sí, si me pudiera, voy a dejar de compartir para que usted pueda compartir. Ok, vamos a ver si sale. Buenos días, jóvenes. Y en efecto, fíjense que también en la universidad tuvimos la oportunidad de ver el caso de un estudiante muy comprometido. Se logra ver, ¿verdad? Sí, ahí Disculpen que esta no es la recortada, pero Saúl Castañeda. Castañeda es el apellido. Tal vez aquí pueden ver más la diferencia. Explico complementando todo lo que el doctor López y el doctor David Castillo ya les expresó. Este paciente todavía, como dice uno, a veces peca uno de anticiparse a lo que los estudiantes van diciendo, porque el doctor Saúl Castañeda llegó diciendo, mire, es un paciente que viene tomando analgésicos desde hace una semana porque tiene mucho dolor. Y entonces le duelen las encías, le duele todo. Y yo todavía le decía, usted sabe que los procesos de la enfermedad periodontal no dan ese dolor tan agudo. O sea, en sí la enfermedad periodontal no tiende a ser dolorosa, a menos de que sean procesos agudos como los que el doctor David Castillo ya explicó. Es decir, tipo de abscesos, Entonces yo le decía, tiene que averiguar usted de dónde viene ese dolor. Las tres características que ya mencionó el doctor David, ¿verdad? Cuando fuimos a ver a este paciente, apenas les podría decir yo que a 1 metro de distancia, a medio metro de distancia, se sentía la fetidez, es decir, la característica que también realza la presencia de esta enfermedad que antes era úlcera necrosante aguda, ahora solo es necrosante porque ya lo hablamos de esos procesos porque es lo que lo caracteriza. O sea, la fetidez es incomprensible. En los libros siempre decíamos, sabemos que la enfermedad periodontal tiene un olor que pues que poco a poco ustedes, ahí sí que no podemos expresarlo, pero pues quienes han tenido la oportunidad de percibir un olor de boca de origen periodontal, más en el camino en su práctica, primero Dios lo experimentan, pero esta fetidez, no sé si han tenido la oportunidad de oler lo que es una rata muerta, aquellas que ustedes les ponen racumín y que luego se pierde la rata por ahí, eso es el olor. Entonces, es realmente distinto a un olor de una enfermedad periodontal común. ¿Y qué es lo que da ese dolor? Entonces, es dolor, la fetidez del olor y prácticamente estas zonas ulcerosas y necrosantes. Si ustedes logran ver aquí arriba, esto no lo da la periodontitis común, estas zonas de pseudomembrana y estos cráteres que se ven aquí, ¿ven? A nivel de las papilas, pero no, o sea, se ve que la papila totalmente desapareció y se cubre por esta pseudomembrana, que es tejido necrótico, y eso es lo que da la fetidez y el dolor, pero bien, bien fuerte en el paciente. Como dice el doctor, estos no son pacientes que no se pueden tratar sin anestesia porque apenas se pasan el cepillo. Esto no lo da la periodontitis normalmente, estas zonas, y por eso es el debilitamiento, como cuando un paciente se quema, ¿verdad? En los hospitales hablan de debilitamiento, es remover eso para provocar el sangrado, porque sabemos que el sangrado es el que lleva todos esos factores cicatrizantes e inmediatamente va a ofrecer ese mejoramiento y ese alivio en el paciente junto con todas las terapias que ya el doctor ya expresó. Este paciente se le mandó a hacer una prueba también de HIV, pensando en que siempre es lo más cercano. Era un joven prácticamente de la edad de Saúl también, de los 21, 22 años. El patojo pues se miraba así todo tranquilo, ¿verdad? Pero al final sí vimos que era consumidor de algún tipo de narcótico, una droga. Dio negativo, o sea, él no tenía ninguna a su prueba, gracias a Dios. Simplemente está asociado a una condición, pues inmunosupresa de momento, ¿verdad?
Pues solamente, doctor. Gracias, Marielita. Gracias. Voy a compartir otra vez pantalla. Entonces, gracias a doctor López y a la doctora Orozco, realmente yo creo que sus intervenciones muy puntuales y que han venido a complementar de buena manera entonces la explicación que les estaba dando acerca de la enfermedad periodontal necrotizante, ¿verdad, jóvenes? Entonces, en aras de poder adelantar y poder pues completar lo que tenemos en plan en la clase, voy a continuar, jóvenes, y de último, primero Dios, todavía nos da tiempo para preguntas que puedan tener. Algunos me han estado escribiendo en el chat contándome que se ha ido la luz en su casa o que tienen problemas de internet, como que esto ha estado un poco generalizado. No tengan pena porque igual, Carmencita, no sé si estamos grabando, ¿verdad? Para que de igual manera, pues esta clase se les va a compartir por si se les fue la luz o tienen problemas de internet, ¿verdad? Bueno, entonces vean, otra lesión periodontal aguda que se describe en estos artículos que les hemos compartido y que también se habla en la nueva clasificación de enfermedades periodontales es el absceso periodontal. El absceso periodontal, jóvenes, va a ser una manifestación clínica de, esto sí va a ser de una consulta regular, les podría decir, en sus consultorios, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque algunos pacientes, especialmente, por ejemplo, los pacientes que tienen alguna condición diabética, a veces por lo regular presentan algún grado, ¿sí? De regularidad en la presencia de abscesos periodontales. Y lógicamente pacientes que puedan tener periodontitis estadios 3, estadio 4 o simplemente una bolsa periodontal por alguna razón, pueden desarrollar algún tipo de absceso periodontal. ¿Qué es un absceso periodontal? Pues vamos a ver aquí, no sé si se me fue una diapositiva o no la puse. No la puse la diapositiva, pero el absceso periodontal, el concepto, no es más que la exacerbación, ¿verdad? Que puede existir a nivel de una bolsa periodontal, ¿verdad? En donde prácticamente se dificulta el drenaje a través de una bolsa periodontal y lógicamente esto causa como o trae como consecuencia la acumulación de una carga bacteriana a nivel de la bolsa periodontal, lo cual puede originar a una edematización, ¿sí? De los tejidos gingivales o periodontales y que en algunas ocasiones puede estar acompañada de una fístula por la cual puede drenar, ¿verdad? La fístula no es más que un camino por el cual drena, ¿sí? De todo el contenido purulento que puede estar presente en un absceso. O bien puede ser de que no haya presencia de fístulas, ¿verdad? Raras veces un absceso periodontal causa una asimetría facial. Es decir, raras veces puede pasar de que el paciente tenga una edematización o como comúnmente lo podemos llamar, una hinchazón de su área facial. Esto es bueno que lo conozcamos, estas características, porque a diferencia del absceso de origen endodóntico, el absceso cuando es de origen endodóntico es más común incluso que pueda provocar esa asimetría facial, esa hinchazón o edema a nivel facial. ¿Suele expresar dolor? Sí, pero usualmente no es tan intenso. Y esto es igual comparado con el endodóntico, ¿verdad? ¿Por qué no es tan intenso? Porque a pesar de que se puede dar por una obstrucción, ¿sí? Más de algún porcentaje siempre drena a través del surco gingival. O bien, si presenta una fístula, también puede drenar a través del mismo. Por eso es que algunas veces sí se considera una lesión periodontal aguda por la presencia del dolor, pero cuando es periodontal, a diferencia de un absceso de origen endodóntico, no es tan intenso. Esta es una característica bien importante, miren, estimados estudiantes, que generalmente está limitado su presencia al área marginal, ¿sí? Es decir, está muy cercano al margen gingival, a diferencia del endodóntico, que generalmente el endodóntico está más cercano al área apical. Cuando me refiero a endodóntico, ¿verdad, jóvenes? Me estoy refiriendo ya a una afección que viene proveniente del conducto, ¿verdad? O cámara pulpar, ¿verdad? A eso me estoy refiriendo con los abscesos de origen endodóntico. ¿Puede existir compromiso ganglionar? Sí, puede existir un crecimiento de los ganglios, ¿verdad? Pero eso se puede dar tanto en el periodontal como en el endodóntico. Es importante realizar un sondeo periodontal, ¿verdad? Hay una literatura en donde reporta de que generalmente cuando hay un absceso periodontal, generalmente se tienden a encontrar
bolsas periodontales casi en toda la circunferencia de la pieza dentaria. En cambio, cuando es de un origen endodóntico, generalmente son en un solo punto. A veces se encuentra una mayor profundización del surco gingival, ¿sí? Y por ello también es para poder diferenciar un absceso periodontal de un absceso de origen endodóntico que se puede presentar más apicalmente, las pruebas de vitalidad pulpar son muy importantes. Esas pruebas de vitalidad pulpar seguramente ustedes las van a hacer, van a ejercitarse, cómo se realizan cuando estén en cuarto año. Pero probablemente en el curso de endodoncia ya les mencionan o les mencionarán en qué consisten las pruebas de vitalidad pulpar. Básicamente es comprobar la vitalidad del tejido pulpar. Esto se puede hacer con frío, con calor o con corriente eléctrica. Normalmente aquí en la facultad lo que utilizamos se denomina endoains, que es colocar una torunda de algodón con frío, ¿verdad? Y si la pieza en cierta cantidad de segundos o el paciente reacciona levantando la mano porque sintió sensibilidad en la pieza dentaria, eso pues es un indicativo, quizá no tan objetivo, pero es un indicativo de que la pieza está vital, ¿sí? Pero en caso, por ejemplo, de abscesos periodontales, la mayoría de piezas dentarias reaccionan positivamente ante esa prueba pulpar. Cuando son de origen endodóntico, generalmente las piezas reaccionan negativamente ante la prueba de la vitalidad pulpar. Es decir, el paciente no reporta ningún grado de sensibilidad. Por eso es importante realizar estas pruebas de vitalidad pulpar, pero esto lo van a ejercitar cuando ustedes estén en cuarto año. Y otra prueba importante para determinar si es de origen periodontal o es de origen endodóntico es un procedimiento llamado fistulograma. El fistulograma, algunos lo consideran una prueba empírica. Sin embargo, en el artículo que yo les compartí del año 2014, sí menciona esa prueba, o sea, está registrada en la literatura, no es tanto que sea una prueba empírica, pero básicamente lo que consiste el fistulograma es introducir un cono de gutapercha como el que ustedes están viendo acá, se introduce a través de si en el absceso hay una presencia de fístula, por la abertura que puede hacer esta fístula que estoy señalando acá, ingresan el cono de gutapercha, que el cono de gutapercha es, digamos, un material que se utiliza para sellar los conductos cuando se hace un tratamiento de conductos radiculares. Entonces, este cono de gutapercha, que es flexible, se introduce por el centro de la fístula, se toma una radiografía y si la gutapercha o el final de la gutapercha llega al final del ápice, muy probablemente estamos pensando en un absceso de origen endodóntico. Si se queda más lejano del ápice, por ejemplo, cercano a la cresta ósea o cercano a la furca, en una molar, podríamos estar pensando en que es de origen periodontal. Estas son algunas de los distintos medios que podemos hacer para poder diferenciar un absceso periodontal de un absceso endodóntico, ¿verdad? Bueno, como les repito, prácticamente el absceso periodontal entonces es una exacerbación de cualquier tipo de periodontitis por la obstrucción del drenaje de una bolsa periodontal que conduce a la acumulación de un exudado inflamatorio o purulento, ¿verdad? ¿Cómo se puede presentar un absceso periodontal? Pues vean, este sí es un caso que tuve la oportunidad de manejar en lo particular. Vean aquí lo que les digo, ¿verdad? La edematización que puede suceder a nivel del tejido gingival puede presentarse muy cercano al margen gingival, ¿verdad? Aquí podemos ver que había una presencia de fístula, ¿verdad? Por eso es que incluso una sonda periodontal de Williams puede ingresar muy fácilmente alrededor de la sonda. Si hubiéramos ingresado un cono de gutapercha acá, pues igual hubiera entrado a nivel del área de drenaje de la fístula, ¿verdad? Aquí el paciente sí consulta por esto, ¿verdad? Porque siente cierto dolor, siente molestia, puede ser que el dolor no sea tan intenso, puede ser que no sea tan agudo. Y radiográficamente vean cómo se ve el soporte óseo. Lógicamente ya hay una pérdida ósea a nivel del premolar, ¿verdad? Que lógicamente está conduciendo a la formación de bolsas periodontales y que en algún momento puede originar este tipo de absceso. Normalmente, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Pues se hace igual lo mismo que hablamos hace un momento, se hace un debridamiento en donde lo que se hace es pues la abertura del tejido para lograr una accesibilidad
¿Qué nos vamos a encontrar ahí? Con una gran cantidad de tejido de granulación o un tejido inflamatorio que se forma como respuesta a la agresión bacteriana que hay acumulada en la bolsa periodontal. Se trata la manera de remover todo ese tejido inflamatorio que hay a ese nivel hasta dejar totalmente las paredes óseas circundantes lo más limpias posibles, juntamente con la superficie radicular, ¿verdad? Acá después, dependiendo de la cantidad de paredes que hay, incluso hasta se puede pensar en hacer un procedimiento regenerativo, como colocar huesos si la cantidad de paredes lo permiten. Pero lo más importante es tratar de eliminar esa fase aguda, ¿verdad? Esa fase aguda que está causando la presencia del absceso periodontal. Y en este caso, esa fase aguda va a consistir en establecer un drenaje, que ese drenaje lo establecemos a través del debridamiento. Dos, eliminar la causa, que sería prácticamente eliminar toda la contaminación bacteriana que hay acá. Y tercero, lógicamente en estos casos estamos luchando contra la presencia de ciertos periodontopáticos anaerobios facultativos, por lo tanto esto también se tiene que combinar con la administración oral de algún tipo de antibiótico, ¿sí? Luego de eso, pues ya se hace el cierre por medio de puntos de sutura, ¿sí? Y aquí este mismo caso, pueden ver el caso cuando presentaba el absceso, el caso anterior cuando hicimos el procedimiento. Estos son 8 días después, luego de remover las suturas. Ustedes pueden ver todavía las marcas aquí que quedaron de las suturas. Y estos son ya aproximadamente 15 días después, ¿verdad? Ya cuando ustedes ven de que el absceso a nivel del premolar ha sido resuelto, ¿verdad, jóvenes? ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? Si no hay dudas, jóvenes. Sí, dime. ¿Todo está bien? ¿Sí? Bueno, entonces miren, jóvenes. Con esto nosotros concluimos el tema, digamos, de lo que es la enfermedad periodontal desde el punto de vista de periodontitis, la enfermedad periodontal necrotizante y el absceso periodontal. A sus compañeros que por alguna razón no pudieron estar presentes en esta clase, pues igual, ¿verdad? Primero Dios les compartimos la grabación de la clase para que la puedan escuchar. Pero lo más importante es que también ustedes le den lectura a los documentos que siempre se les han dejado para que lo realicen como actividad sincrónica previa a la clase y que también realicen los trabajos que les estamos dejando después de clase, que son trabajos pues que lógicamente se hacen para valoración de zona, pero más que todo también para que ustedes se ejerciten y puedan tener todas las herramientas para poder emitir un diagnóstico. Y hablando de herramientas, yo quiero compartirles esto. Fíjense ustedes que esto se los comparto porque esta es una aplicación para poder hacer un diagnóstico periodontal de los distintos estadios y grados. Esta aplicación, fíjense ustedes que la hizo un guatemalteco que no es odontólogo, pero sí es estudiante de ingeniería. Y que aquí con el permiso del doctor José Manuel López, pues lo voy a mencionar, es el hijo del doctor José Manuel López quien creó esta aplicación. Entonces, en esta aplicación ustedes pueden introducir, la aplicación está para bajarla por medio del Play Store. Entonces, se conoce como diagnóstico periodontal. En iPhone, en el App Store, yo he probado, pero me parece, doctor López, que en el App Store no es posible, ¿verdad? Tiene que ser por medio de Android. Pero acá también les dejo la dirección en donde ustedes pueden bajar la aplicación. La aplicación se llama Diagnóstico Periodontal. Y pues ahí, pues de esa manera, esta aplicación les puede servir muchísimo para que ustedes puedan, de mejor manera, les pueda servir como apoyo para poder entender cómo es que se van asignando los estadios y los grados de acuerdo a los parámetros clínicos que hablamos, ¿sí? Esto quizá pues es un poco aparte de la clase como tal, pero yo quise aprovechar para compartírselas, para que no es como algo obligatorio, no es como algo, digamos, que se los vamos a pedir como parte del curso, simplemente es la invitación, yo se los dejo ahí abierto para quien quiera bajarlo. Ya varias personas, incluso fuera del país, lo han bajado. Entonces, creo que les puede ayudar de mucho, jóvenes, ¿verdad?
No sé, doctor López, si hay algo ahí al respecto que usted que está cercano a su hijo nos quisiera compartir, ¿verdad? Pero yo quise aprovechar para poderlo compartir. Muchas gracias, David. Sí, la verdad es que es una herramienta de apoyo, ¿verdad? Al diagnóstico. La ventaja que tiene es que cada vez que emite un diagnóstico, les brinda la bibliografía pertinente de los 23 artículos que se publicaron del consenso que se hizo acerca de la nueva clasificación. Entonces, cualquier duda, pues inmediatamente solo hace uno clic en la bibliografía y corrobora el diagnóstico. Entonces, sí es una herramienta que reafirma los criterios que mencionó el doctor, porque igual busca nivel de inserción clínica, pérdida ósea, si es horizontal, vertical, y de acuerdo a eso, la computadora automáticamente refleja qué estadio es, ¿verdad? Y así nosotros vamos pues verificando lo que nuestro criterio nos dice. Gracias, doctor, por compartir eso. Realmente es un orgullo, ¿verdad? Mi hijo pues no se ha graduado, pero cosas como estas creo que lo pueden motivar. Así que muchas gracias, doctor. Sí, sí, gracias, doctor López. Yo quise aprovechar en compartirla porque la verdad es que, como les digo, a veces tal vez algún odontólogo pues puede tener las herramientas para realizarlo, pero no tiene ese conocimiento de todo este sistema. Entonces, realmente cuando a mí el doctor López me comentó esto, pues dije yo, bueno, es una oportunidad para comentárselos a los estudiantes. Entonces, por eso se los estamos compartiendo, ¿verdad? Como les digo, no es como algo obligatorio, pero creo que hagan la prueba, ¿verdad? Porque yo creo que esto les puede servir de mucho para que ustedes puedan ir ejercitando en el tema de los estadios y grados. Jóvenes, yo solo quiero pasarles un videíto que tengo acá. Le levantó la mano. Sí. Y solo tengo una duda, algo rápida. Es que de las últimas imágenes que mostró del caso, se ve una pérdida ósea, pero no siempre va a haber una pérdida ósea, ¿verdad? ¿O sí? Ok. Mira, un absceso periodontal, por eso mira Ale. Primero, debemos de conocer que los abscesos pueden presentarse abscesos periodontales y abscesos de origen endodóntico. Por eso es que tenemos que diferenciarlos, ¿verdad? Ya en esta diapositiva que está acá, logramos explicar todos los, digamos, aspectos clínicos por los cuales podemos diferenciar un absceso periodontal de un absceso endodóntico. Un absceso periodontal, por ejemplo, yo te podría decir esto tal vez más por experiencia, que generalmente está más limitado al área marginal. El endodóntico más se presenta a nivel apical. No necesariamente, digamos, tiene que haber una pérdida ósea tan extensa como la que sí hay aquí, en este caso de este premolar. Puede ser que sea una bolsa pequeña, sin que necesidad de que haya una gran pérdida ósea, y una bolsa incluso de 4 o de 5 milímetros, en algún momento pudiera dar origen, especialmente si existe una obstrucción del drenaje, en algún momento pudiera existir algún tipo de absceso periodontal. Es decir, no necesariamente vas a comprobar una gran pérdida ósea, pero generalmente la literatura te lo reporta como que la presencia de un absceso periodontal va a estar asociado a alguna bolsa periodontal o algún grado de periodontitis, ¿verdad? Aquí, lógicamente, la fotografía que te estoy mostrando sí es una pérdida extensa, pero no necesariamente siempre va a estar ligado a una pérdida tan extensa. Incluso con bolsas más pequeñas, si existe algún tipo de obstrucción acá, incluso hasta por un resto alimenticio, puede existir una bolsa, un absceso periodontal, sin necesidad que exista una pérdida ósea tan extensa. Pero lógicamente el tratamiento que mencioné de establecer un drenaje, eliminar la causa y dar una combinación de antibiótico-terapia, siempre van a ser los 3 pasos que hay que realizar para poder hacer un tratamiento a un absceso, lógicamente, de tipo periodontal. Si es de origen endodóntico, pues lógicamente ya se tiene que tener algún tipo de intervención endodóntica, como hacer un tratamiento de conductos radiculares. ¿Sí? Listo, Ale, no sé si respondo tu pregunta. Creo que sí. ¿Crees? ¿Quedó algo ahí, alguna laguna? Dime con confianza, no tengas pena.
o sea, a ver, si es de origen endodóntico, sí va a haber pérdida ósea porque Ah, se daba más a nivel apical y ahí sería otro el tratamiento. bueno, sí, mira, por ejemplo, en este caso, mira, a veces puede haber, en cuarto año ustedes van a ver lo que es el tema de lesiones endoperidontales. Por ejemplo, en este caso, mira que el fistulograma o la fístula o el cono de Guttapercha se ha ido hasta el fondo, ¿sí? Aquí, lógicamente, hay un compromiso endodóntico, ¿sí? ¿Verdad? Esto, lógicamente, no es lo mismo que esto, ¿verdad? Estos son fotografías muy aparte. Entonces, aquí, mira, hay una pérdida ósea, generalmente va a haber un área periapical circundante alrededor de todo el ápice. Entonces, ahí normalmente, generalmente es de origen endodóntico. Pero si te das cuenta, la altura de la cresta ósea está casi en condiciones normales. Aquí es muy fácil poder diferenciar esto que viene de origen endodóntico que de origen periodontal. A veces también a nivel de molares también, ¿verdad? Puede haber algún tipo de área lucente como la que se ve aquí a nivel de furcas y en donde se puede ser de origen periodontal o también puede ser de origen endodóntico. Por eso, Ale, yo no te podría decir con toda exactitud, mira, en el endodóntico no va a haber pérdida de hueso, o en el endodóntico sí va a haber pérdida de hueso, en el periodontal va a haber pérdida de hueso, o en el periodontal no va a haber pérdida de hueso. Creo que no es fundamentalmente el único signo que podemos utilizar para esto. Por eso es que tenés que utilizar toda la información clínica a través de localización del absceso, ¿sí? Sondear, hacer pruebas de vitalidad pulpar, mejor si puedes hacer esta área de fistulograma, ¿sí? Entonces, todos esos signos los tenés que conjugar para determinar en el momento si es un absceso de origen periodontal o es un absceso de origen endodóntico, ¿verdad? No nos podemos guiar únicamente por un signo de pérdida ósea o ausencia de pérdida ósea. Tenés que tomar en cuenta todos estos signos para poder diferenciar cuándo es de origen periodontal y cuándo es de origen endodóntico, ¿sí? Doctor, el doctor Antonio Callejas tiene la mano levantada. Sí, Antonio. Perdón, bueno, es que tengo un poco de mala señal, estoy aquí viendo dónde capa, pero con respecto a lo de los abscesos, tenemos que también tener en cuenta, solo para complementar lo que decía doctor. Gracias. No sé si me oyen, ¿sí? Sí, te escuchamos. Que también, o sea, si vemos la clasificación nueva de los abscesos periodontales, también hay abscesos periodontales que no están asociados a periodontitis, que podrían estar asociados a una impactación de algún instrumento, de algo, podrían estar asociados a otros factores, no necesariamente periodontitis. Entonces la pérdida ósea muchas veces en esos casos no va a estar presente o no va a ser observable radiográficamente. Entonces, como usted mencionaba bien, no siempre la destrucción o la pérdida ósea va a ser un signo pues, específico para un absceso, pero tener en mente que los abscesos también no solo van a ser en pacientes con periodontitis, los abscesos periodontales, a eso me refiero, no solo van a ser en pacientes que tienen periodontitis, sino también pueden darse en pacientes pues sanos que tuvieron o que tienen, supónganse, aparatos de ortodoncia y eso genera una impactación de alimentos o una impactación de una banda de ortodoncia que podría generarle un absceso gingival solamente, o podría también estar asociado a un agrandamiento gingival. Un paciente que tiene agrandamiento gingival podría también tener un absceso y no necesariamente tener pérdida ósea. Entonces, también como complemento a lo que mencionaba, y aparte, pues los abscesos que son de origen endodóntico, que pues ahí es diferente la cosa. Gracias. Gracias, Antonio, porque Antonio desarrolla el curso de relaciones endoperidontales en el área de posgrado, entonces él tiene bastante experiencia en este tema y por lo tanto, gracias, Antonio, por tu intervención, ¿verdad? David, perdón, en el chat, Andrea Cámpara pregunta si al existir cráteres en hueso, estos logran regenerarse. Ok, voy a ver la pregunta aquí en el chat. Bueno, vean, esta es una muy buena pregunta. Creo que ahí nos vamos un poquito a lo que vemos en quinto año, porque en quinto año, pues en algún momento hemos visto lo que son los defectos óseos. Depende, porque cuando hablamos de cráteres hay que ver también la cantidad de paredes óseas que quedan presentes, ¿verdad? Porque si es un defecto óseo de 3 paredes, ¿eso qué significa, jóvenes? El defecto óseo de 3 paredes no es que haya perdido 3 paredes, sino que lo que se perdió fue una pared. Lo que pasa es que muchas veces el defecto óseo solo lo podemos hacer al momento de hacer una cirugía exploratoria.
Tal vez un buen ejemplo es acá, en este caso, ¿verdad? Aquí podemos visualizar de mejor manera cuántas paredes podemos contar. Si contamos con una pared bucal, una pared lingual y por lo menos una pared interproximal, es un defecto o un cráter donde sí podemos colocar algún tipo de hueso sintético, un tipo de hueso de origen bovino, y podemos tratar la manera de regenerar. Y óigase bien lo que estoy diciendo, tratar la manera, porque muchas veces, aún con todos los procedimientos regenerativos, aún colocando hueso, aún colocando membrana, yo por lo menos puedo hablar de mi experiencia y en mis manos, no siempre se consigue el 100% de una regeneración ósea, pero sí se puede tratar. Ahora, si el cráter o el defecto óseo es de una pared, ¿qué quiere decir eso? Donde prácticamente de las 4 paredes existentes ya se perdieron 3 de ellas, en un defecto óseo de una pared, lógicamente a veces ni siquiera es bueno intentar regenerar, porque aunque apliquemos alguna terapia regenerativa como colocar hueso o colocar una membrana, no vamos a tener unos resultados adecuados. Entonces va a depender de la cantidad de paredes óseas que se hayan perdido, ¿verdad? Listo, no sé si hay alguna otra pregunta en el chat, es que no logro ver acá el chat. O bien, ya lo estoy viendo. Bueno, nos quedan... Hay otra, David, perdón. Sí. Ah, no, perdón, este es un mensaje. Dice Maffer, doctora, en la foto inferior derecha, entre la pieza 26 y 27, podría también ser un absceso periodontal y realizar el mismo procedimiento, dándole siempre su respectiva evaluación. Entre la 26 y 27 pudiera, bueno, no tiene la manifestación propia, ¿verdad? Pero sí es un proceso. Este es un caso de un joven, ¿sí? De un joven de casi 23 años. Él tenía pérdidas óseas bastante amplias. Yo lo vi a él como parte de incluso de una periodontitis, probablemente estadio 4. Esto es un proceso inflamatorio, también pudiera ser que presente algún tipo de secreción purulenta propio de un absceso, aunque no necesariamente presenta una edematización a nivel gingival. En este caso se le dio únicamente tratamiento periodontal convencional, ¿verdad? Aquí no se dio tratamiento como propio para un absceso, pero sí tiene razón de que pudiera aparecer o dar esos signos, ¿verdad? A este nivel. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta, Marilita. Ahorita está bien, solo gracias, ellos agradecen. Bueno, yo voy a tratarla. Miren, esta es una... Vamos a ver si me corre, jóvenes. Porque ya no lo probé. Pero yo creo que todos hemos visto esta película En busca de la felicidad. Pero yo lo probé antes de salir para acá, pero creo que no me va a correr. A ver si lo... No, Juan, me pasó lo mismo que la otra vez, ya no me corrió. Yo quería que me corriera para... Lo había probado, pero no corrió hoy, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden buscar en YouTube, ¿verdad? Yo lo que quería era terminar con este video porque al final de cuentas es una parte donde en la película En busca de la felicidad, este actor, se me olvidó el nombre de este actor, Chris, ¿qué es este? Garden. Sí, en la película En busca de la felicidad, es una escena donde están jugando básquetbol con su hijo, ¿verdad? Y prácticamente al final le dice, es el momento en el cual le dice, nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacerlo, sino que al final le dice, tú puedes hacerlo y punto, ¿sí? Tú puedes hacer cualquier cosa que quieras y punto, ¿sí? Entonces, con esa frase, jóvenes, yo termino el día de hoy, ¿verdad? Que en la carrera de odontología, que es una carrera tan apasionante, hemos visto aquí a través de los casos clínicos que hemos presentado, ¿verdad? Y que seguramente van a seguir presentando mis compañeros que vengan posteriormente. Nos damos cuenta que al final de cuentas es una profesión apasionante realmente. Y que saben cuál es lo más importante, que estamos tratando de dar el mejor servicio posible a los pacientes para darles una mejor calidad de vida.
doctor López mencionó en alguna oportunidad de que a veces una de sus motivaciones fue hacer la plata. Yo creo que al final de cuentas, un pago por un servicio, pues es algo que viene como consecuencia de algo que estamos haciendo. Pero lo más importante es que nosotros demos un buen servicio y que mejoremos la calidad de vida de nuestros pacientes. Y eso es lo que más satisfacción nos va a dar, jóvenes. Y por eso es que el día de ayer yo les presentaba la fotografía del colega ay, Mariela, me recuerda el nombre de Lux. Marcos Lux, Caleb. Marco Lux, sí, ¿verdad? Les presentaba porque realmente así va a pasar con ustedes cuando tengan sus pacientes en tercer año, ¿verdad? La gran satisfacción, vean, que se siente cuando ustedes ven ingresar a sus pacientes con la enfermedad periodontal y que ustedes, luego de unas pocas citas, ya logran darle una situación distinta al paciente y que el paciente la percibe. Y cuando el paciente le da un simple gracias a uno se siente con una gran satisfacción. Entonces, pero en el camino seguramente van a tener algunos tropiezos, jóvenes, ¿verdad? En algunos momentos algo que no les sale bien. Acuérdense que nuestra profesión es muy técnica, es muy práctica. Yo me recuerdo que la primera amalgama que me quedó prácticamente plana, sin ninguna anatomía. Pero al final de cuentas, pues uno como que de tanto estar haciendo las cosas y de tanto estar insistiendo, uno como que va desarrollando esa habilidad psicomotriz. Así es que como en esta película donde Smith le dice a su hijo, nunca permitas que alguien te diga que no puedes. Simplemente hazlo, puedes y punto. Y así con esto pues yo termino mis clases, jóvenes, y pues de todas maneras nos vamos a seguir viendo en las clases que vengan con los demás colegas. Si hay necesidad de hacer algún tipo de repaso del tema de estadios y grados, yo con gusto lo hago, pero vamos a ir viendo primero cómo vamos con el contenido programático, porque de alguna manera tenemos que cumplir con cierto tiempo. El ciclo se tiene que terminar en abril del próximo año, entonces queremos ir viendo cómo avanzamos, pero si en algún momento hay necesidad de hacer algún repaso del tema de estadios y grados, lo hacemos con gusto, jóvenes. Y no sé si con esto termino, no sé si algún estudiante quiere hacer alguna observación, comentario, pregunta, o algún compañero docente quiere hacer alguna observación. Si no hay, yo realmente aquí, pues, para que quede grabado, yo agradezco aquí también públicamente al personal de aquí de la tesorería, de aquí de la decanatura, que es donde estoy presente, por haberme concedido el espacio y la señal de internet de aquí de la Facultad de Odontología para poder transmitir el día de hoy. Muchas gracias, jóvenes. Dejo de compartir pantalla entonces.